Estados Unidos es el mayor consumidor, productor y exportador de maíz del mundo. El efecto dominó fue rápido. Las reservas de maíz en granjas estadounidenses alcanzaron su nivel más alto en 6 años. Para finales de septiembre, el USDA proyectó que 2.500 millones de bushels, unos 68 millones de toneladas, quedarían sin vender. En Cedar Rapids, el maíz para entrega en otoño se negoció a $3.74 por bushel, muy por debajo del costo de producción. En Iowa, los productores enfrentaban costos medios de $165 por acre, y muchos decidieron no cosechar, sabiendo que las cuentas no cuadraban. Algunos pusieron en venta sus cosechadoras, otros buscaron trabajos nocturnos para pagar la hipoteca. La economía rural de Indiana comenzó a tambalearse. En el primer trimestre de 2025, el estado se contrajo más de un 6%. Los bancos de alimentos enfrentaron una demanda creciente y familias que antes abastecían el grano del país hicieron fila para recibir comida donada. El Banco de Alimentos de Indiana advirtió que más de 130 millones de comidas para hogares de bajos ingresos estaban en riesgo de desaparecer. Más al oeste, Illinois afrontó su propia crisis. Los bajos niveles de agua del Mississippi, ahora un problema casi anual, obligaron a los transportistas a reducir cargas y a cortar trayectos por tercer año consecutivo. Cada tonelada de maíz costaba $20 adicionales de mover. Las barcazas esperaban semanas y el retraso afectaba a toda la cadena de suministro. Con el almacenamiento al límite y sin una forma rentable de mover la cosecha, firmas de inversión comenzaron a comprar granjas en dificultades a precios de saldo. La industria del etanol, clave para el excedente de maíz, también se vio afectada. La producción en el Medio Oeste cayó por debajo del 88% de su capacidad. 25 plantas cerraron, dejando inactivos más de 1.000 millones de galones de producción. La planta de Valero en Columbus, Nebraska, despidió a la mitad de su turno nocturno, dejando a más de 100 trabajadores sin empleo. Cada comprador perdido encogía más el mercado y cada planta inactiva afectaba a las comunidades cercanas. Desde los silos de Iowa hasta los terminales de Illinois y las líneas de procesamiento de Nebraska, la cadena que transformaba el maíz en riqueza se estaba rompiendo. Mientras tanto, Canadá consolidaba su ventaja con una estrategia clara. Cada contenedor salía con pruebas de origen, pureza química y certificación de bajas emisiones de carbono. Esto ya no era solo un cultivo, era una historia que los compradores querían contar a sus clientes. Y esa historia se traducía en dinero. En Ontario, el precio base del maíz viejo llegó a estar $1,87 por encima de los futuros de Chicago. Incluso las ventas de nueva cosecha ofrecían primas del 18% o más. En marzo de 2025, Canadá y Corea del Sur firmaron un acuerdo de equivalencia orgánica que permitía al grano canadiense certificado evitar inspecciones adicionales en puertos coreanos. En semanas, cooperativas de Ontario aseguraron contratos de 5 años. Saskatchewan siguió con acuerdos en Japón y Países Bajos, aprovechando tanto la debilidad del dólar canadiense como los problemas arancelarios de Estados Unidos. Las instituciones canadienses reforzaron el cambio. Export Development Canada ofreció seguros para envíos únicos y reembolsó costos ligados al transporte de bajas emisiones. Las rutas ferroviarias se optimizaron para llevar el grano de las praderas a Vancouver de forma eficiente, e incluso algunas recogían carga estadounidense a tarifas reducidas en viajes de regreso desde Asia. Mientras tanto, el Golfo de Estados Unidos vivía una caída alarmante. La misma semana que Canadá celebraba su acuerdo con Corea, el USDA registró una disminución interanual del 14% en las reservas de buques en los puertos del Golfo. Los contratos se encogían, los barcos esperaban vacíos y el silencio de los compradores globales se hacía más difícil de ignorar. Canadá no solo había ganado ventas, sino también una reputación como proveedor de grano premium y listo para el futuro. Esa reputación se basaba en fiabilidad y alineación con las prioridades globales. Los compradores querían grano que pudieran rastrear,
promocionar y en el que pudieran confiar. El maíz estadounidense, pese a su abundancia, ahora despertaba escepticismo. Y a medida que el mundo se movía hacia el abastecimiento bajo en carbono y transparente, la ventaja estaba en manos del productor que se adelantaba. Canadá se quedó con ese lugar mientras Estados Unidos veía cómo los mercados se alejaban. Las consecuencias van más allá del maíz. La soya podría ser la siguiente víctima. Más del 90% de la superficie sembrada en EU es transgénica, y compradores europeos ya la han señalado para excluirla de sus listas de proveedores de bajo carbono. El efecto podría alcanzar a la industria láctea y cárnica, donde las preferencias en la alimentación animal redefinirán quién puede competir. Australia y Canadá ya prometen carne vacuna neutra en carbono para 2030, buscando asegurar cuota de mercado antes de que Estados Unidos pueda adaptarse. Washington enfrenta ahora una decisión clara. Un camino implica reformas. Desmontar aranceles punitivos, ofrecer herramientas para la agricultura verde, implementar estándares nacionales de trazabilidad y recuperar credibilidad con los compradores internacionales. Requeriría voluntad política y acción inmediata, pero podría estabilizar un sector en colapso. El otro camino es mantener el rumbo actual. Muros comerciales altos, inspecciones obsoletas que frenan el movimiento y subsidios que no cubren la creciente brecha entre costos y precios de mercado.